Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo. Aquí estamos desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para presentar la plenaria en la Cámara de Representantes correspondiente a este día 29 de abril, lunes 29 de abril del año 2013. Con 13 grados de centígrado la temperatura en la capital de la República después de un fuerte aguacero. Estamos despidiendo prácticamente el cuarto mes de este año y estaremos dándole la bienvenida al mes de mayo, lunes 29 de abril del año 2013. Gracias por estar con nosotros para participar de la democracia en este recinto donde las ideas priman, donde las tendencias se marcan con mucha fuerza, donde los colombianos pueden participar de forma directa. Arrancamos esta transmisión a través del canal institucional y el canal del Congreso con el representante del Departamento de Santander, el doctor Gerardo Tamayo Tamayo. Representante, bienvenido, ¿cómo ha estado? Gracias, un saludo cordial a todos los colombianos, un saludo cordial a la mesa de trabajo y desde luego a mis compañeros aquí en el Congreso de la República en este día, al cierre de este mes de mayo, porque estamos mañana, último día del mes y empezamos el día del trabajo. ¿Cómo se siente trabajando en este lunes? Es habitual la presencia de los congresistas martes y miércoles, pero por el festivo del miércoles primero estamos aquí en este lunes. ¿Cómo se siente, doctor Tamayo? No, excelente. Los que hacemos la política, los que trabajamos en estos ejercicios, nosotros vivimos todos los santos días trabajando. Que no estemos el día lunes en el Congreso habitualmente, que no estemos aquí el día viernes, que no estemos el día sábado, el día domingo, en fin, pero todos los días trabajamos y el venir hoy al Congreso de la República pues es un escenario particular por cuanto normalmente el día de hoy, diría yo, no solo Gerardo Tamayo y todos los congresistas de Colombia, tenemos en nuestras regiones muchos compromisos con la gente de las regiones, alcaldes, concejales, diputados, con comunidades de todos los órdenes que a diario están en contacto con nosotros los congresistas para efectos de estar atentos a qué está sucediendo en el ejercicio del Congreso colombiano. Y en eso, pues desde luego, es un día que lo extrañamos porque tenemos que cancelar muchas audiencias, tenemos que cancelar muchas citas, tenemos que mucha gente se movilizan de diferentes regiones. El caso de Santander, Santander es un municipio que es muy extenso, un departamento muy extenso, un departamento con 87 municipios. Aquí en este departamento hay municipios a 7 horas, a 8 horas de la capital santanderiana. Eso implica que mucha gente tiene que moverse a grandes distancias, moverse con tiempo y pues eso para uno cuando en un caso como el de hoy no los puede atender, pues sencillamente uno no se siente cómodo el saber que personas van en un compromiso, pero lo que sí pueden estar seguros los santanderianos para el caso particular es que Gerardo Tamayo trabaja las 24 horas pensando en cómo hacer unos ejercicios que permitan mejorar condiciones de vida, hacer gestiones en el gobierno nacional, en las instituciones y ni más faltara en el orden legislativo para que las condiciones de los santanderianos sean cada vez mejores. Hablando de política, empezamos a desarrollar los temas del día, los que están en la agenda informativa y que vale la pena consultar la opinión. Uno de los más importantes tiene que ver con un foro en el cual se está hablando sobre el tema de la paz, con miras a presentar algunas propuestas a la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. Son expertos, políticos, consultores, internacionalistas, politólogos. ¿Qué concepto le merece, doctor Tamayo, todos estos ejercicios en torno a la paz? La paz tiene tantos enemigos, pero tiene mucho más amigos. Los enemigos de la paz somos los que hemos vivido a lo largo de tantos años este tema del conflicto colombiano. En Santander, allí nació el ELN, allí nació la FARC, desde hace 60 años. Allí hemos vivido un conflicto muy agudo, se trasladó a las diferentes regiones de Colombia y yo creo no hay colombiano que no anhele la paz. No hay colombiano que no esté hoy agradecido de pensar y ver a la distancia por primera vez en un proceso objetivo, en un proceso muy socializado, en un proceso donde los actores de la vida nacional en los diferentes escenarios han sido actuantes, han estado atentos, han venido aportando sus luces y lo que más esperamos nosotros y Gerardo Tamayo de manera particular, el partido de la U, es que la paz se pueda consolidar en este gran esfuerzo que está haciendo el presidente Santos por buscar que los colombianos entre los colombianos se pueda concertar una convivencia armónica, amable, donde los actores, los amigos de la tranquilidad y de la paz
por la derecha, por la izquierda, puedan confluir a una mesa de negociaciones, puedan llegar a un escenario que permita que todos los colombianos seamos iguales, que permita que todos podamos movernos, como decía el expresidente, que todos podamos pescar de noche. En esto, desde luego, hay enemigos de la paz y que no la quieren, hay enemigos de la convivencia que quieren. Orden del día para la sesión para que plenaria, acompañemos al gobierno. 9 de abril 2013. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, para que los acuerdos se logren y de esa manera podamos seguir viviendo en sana convivencia y armonía. Representante, muy amable, vamos directamente ya a la mesa principal porque se inicia la plenaria de esta jornada. Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia. Tercero, proyectos para segundo debate. Proyecto de ley 146-2012 Cámara, por medio del cual se regula la Agencia Comercial de Bienes. Proyecto de ley 066-2012 Cámara, por medio del cual se establecen lineamientos de política para garantizar el derecho a la alimentación y a no padecer hambre de la población en situación de vulnerabilidad y fragilidad social. Se modifican los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 1355 del 2009 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Ley 100-2011 Cámara, por la cual se vinculan las madres comunitarias FAMI y sustitutas al régimen de subsidios de las cajas de compensación familiar. Proyecto de ley número 100-2012 Cámara, por medio de la cual se dictan medidas para la atención y evaluación de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 178-2011 Cámara, 102-2011 Senado, por la cual se modifica el literal F del artículo 7 de la ley 1277 del 2009. Proyecto de ley número 194-2012 Cámara, por medio de la cual se adiciona el artículo 24 de la ley 44 del 90, modificado por el artículo 184 de la ley 223 del 95. Proyecto de ley 172-2012 Cámara, por medio del cual se dictan normas en materia de costos financieros impartidos por las entidades financieras hacia los usuarios y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 213-2012 Cámara, por medio de la cual se adoptan medidas complementarias para la protección, apoyo e integración social y productiva del adulto mayor a través de compromiso institucional y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 160-2012 Cámara, por la cual se regula la vinculación de las agentes educativas, madres comunitarias tradicionales y FAMI del programa Hogares Comunitarios y se fortalecen los programas de protección, hogares sustitutos, gestores y tutores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 115-2011 Cámara, por medio de la cual se reglamentan el cobro y la destinación de las propinas. Proyecto de ley número 175-2011 Cámara, 083-2011 Senado, por medio de la cual se establece la letra legible en contratos y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 097-2012 Cámara, por medio del cual se adiciona un literal al artículo 2 de la ley 232 del 95. Proyecto de ley 184-2012 Cámara, por medio del cual se modifica el contrato de aprendizaje y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 060-2012 Cámara, por medio del cual se modifica la ley 730-2001 y el decreto 2324 del 84 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 034-2012 Cámara, por medio de la cual se adiciona un literal nuevo al artículo 22 de la ley 47 del 93 para extender los beneficios sobre exención del IVA a los residentes raizales. Proyecto de ley número 063-2011 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 del decreto 2351 de 1965, proyecto de ley número 143-2012 Cámara, 202-2012 Senado, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias. Proyecto de ley número 252 del 2012 Cámara, 175-2011 Senado, por medio de la cual se aprueban el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para reforzar la representación y la participación en el Fondo Monetario Internacional, adoptado el 28 de marzo del 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante la resolución 63-2, adoptada el 28 de abril del 2008.
y el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para ampliar las facultades de inversión del Fondo Monetario Internacional, adoptado el 7 de abril del 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante la resolución 63-3, adoptada el 5 de mayo del 2008. Proyecto de ley número 175-2012, Cámara, 035-2012, Senado, por medio de la cual se aprueba la propuesta de enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del directorio ejecutivo, séptima enmienda, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional mediante la resolución 66-2 del 15 de diciembre del 2010. Proyecto de ley número 260-2012, Cámara, 177-2011, Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal Internacional, hecho en Bogotá, Distrito Capital, el 17 de mayo del 2011. Proyecto de ley 185-2012, Cámara, por el cual se establece la vinculación al sistema de seguridad social integral de los trabajadores que laboran por días o periodos inferiores a un mes. Proyecto de ley número 140-2011, Cámara, por el cual se regula el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales. Se modifica parcialmente la ley 139-94 y se dictan otras disposiciones. Cuarto, negocios sustanciados por la Presidencia. Quinto, lo que propongan los honorables representantes. Señor Presidente, ha sido leído el orden del día. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Estamos entonces a la espera de constituir el quórum decisorio para aprobar el orden del día e iniciar el desarrollo del mismo. Aquí estamos en la plenaria de la Cámara, en momentos en que 60 asistentes, 43 deliberatorio, 84 asesor, 61 llegó el doctor Abril y nos acompaña el doctor Rubén Darío Rodríguez, representante de la Cámara por el departamento. Venga, ¿cómo ha estado? Representante Rubén Darío Rodríguez por el Tolima, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va la vida? Sí, muy buenas tardes, muy bien, y aquí prestos a cumplir con nuestra labor legislativa ante la citación que ha hecho la directiva de la Cámara de Representantes. En directo para todo el país, ¿qué podemos decirle a los compatriotas en torno al departamento del Tolima? ¿Cómo está su región? ¿Cómo está Cajamarca? ¿Cómo están Balema, Rovira y otras poblaciones? Bueno, el departamento del Tolima goza en este momento con una aparente tranquilidad, hay paz. En esas zonas del sur del Tolima las fuerzas militares han hecho presencia. De pronto, de manera esporádica, se presenta presencia guerrillera, pero en términos generales podemos decir que nos encontramos muy bien en cuestión de seguridad. Y en cuanto a los municipios que usted me menciona, entre otros, por ejemplo, Cajamarca, el principal tema que se trata en Cajamarca es el tema de la colosa, el tema de la explotación del oro, en donde la mayoría de los cajamarcunos, pero casi que la totalidad de los tolimenses estamos en contra de esa explotación
y solicitándole al gobierno nacional que no vamos a permitir que se le vaya a entregar los permisos correspondientes a la multinacional que pretende esa explotación. ¿Por qué? ¿Por qué están en desacuerdo? Las consecuencias que se van a generar en la explotación, se va a quitar el líquido vital del agua y va a ser también objeto de venenos, del cianuro, y esa agua es la que va a el plan del departamento del Tolima, a todas las arroceras, a todos los sectores de Cuello, los sectores de Guamo, los sectores del Espinal. Entonces preferimos el agua, el líquido vital, que le va a servir a todos nuestros hijos y todos nuestros nietos, y no una situación eminentemente material que va a quedar devastada esa región tan importante que prácticamente es el sitio en donde se producen los principales productos agrícolas que se distribuyen para el centro del país y principalmente para la ciudad de Bogotá. Usted dice que se vive una etapa de paz o relativa paz en el Tolima. Frente a este panorama, ¿qué concepto le merece, doctor Rubén Darío Rodríguez, los diálogos que se cumplen en La Habana y el foro que se cumple en Bogotá, del cual deben surgir iniciativas, entre ellas la participación probable de la guerrilla después en la actividad política? Bueno, quiero decirle que personalmente, como muchos colombianos, tuvimos escepticismo al comienzo de esos diálogos, principalmente por las posiciones radicales que tomaron algunos de los voceros de la guerrilla. Sin embargo, se ha persistido, ahora vemos que hay un cambio en esas posiciones, ya se genera una expectativa, se genera una esperanza, y lo más lógico es que en todos estos procesos de paz tienen que haber concesiones. Y cuando se habla de que se le va a dar oportunidad política, representación política a los miembros subversivos de las fuerzas irregulares, pues no tenemos por qué asustarnos, porque ese es producto de las concesiones que provienen de estos acuerdos de paz, y concesiones que también se han visto a nivel internacional, en Salvador, en Guatemala, se han visto en Irlanda. Son ejemplos muy importantes que se deben tener en cuenta en nuestro país, y tenemos que estar sensibilizados por parte de todos los ciudadanos colombianos, que no es raro que, como lo han dicho también algunos representantes y senadores, que hacia el futuro veamos a estas personas en ejercicio de esas concesiones, también desarrollando la labor legislativa. Es decir, doctor Rubén Darío Rodríguez, para usted es mejor que ocupe una curul uno de los que hoy hace parte del secretariado de las FARC, en lugar de estar disparando y asesinando y llenando los campos de sangre en el país. Sí, eso es cierto, pues ya estamos cansados de tanta violencia, más de 50 años de violencia en nuestro país, y sin embargo hemos salido adelante. ¿Qué tal este país que viviéramos en paz, con tantas potencialidades, con nuestros mejores hombres que figuran a nivel nacional y a nivel internacional? Entonces es mucho mejor vivir en paz, es mucho mejor darle las concesiones que también no fuimos ajenos en el pasado. Recuerde que en este momento, en cargos de dirección a nivel nacional, hay representantes del M-19, representantes de otras fuerzas, por ejemplo del EPL, que se reintegraron a la sociedad, y pues se ve que sí se puede tener esos espacios de representación, que a esos espacios de representación no se llega sino a través del diálogo, no se llega con las armas, y ya son conscientes los subversivos que están acorralados, y cuando están acorralados pues es mejor negociar, como comenzó esta negociación en La Habana, Cuba. Para los que dicen que es cierto que merecen posibilidades, concesiones, reintegración, reincorporarse a la sociedad, pero que no puede pasar por alto, es decir, que debe pagar algún tipo de pena o de condena por todos esos crímenes cometidos durante más de 5 décadas de conflicto. Pues ese es el debate que se ha abierto en este momento, las posiciones bastante radicales del señor procurador, que se han enfrentado a las posiciones más suaves del señor fiscal general de la República. Precisamente hoy en los medios de comunicación se recogían esas posiciones, y ese es el debate
también que tendrá que se tiene que dar. Se tiene que dar, y aquí en el Congreso de la República lo estaremos haciendo, y precisamente usted me menciona un foro que se viene desarrollando en la ciudad de Bogotá, en donde el tema principal es precisamente la participación que se le debe dar en el caso de una eventual paz a los miembros de la subversión. Aprovechamos este contacto con usted para todo el país, doctor Rubén Darío Rodríguez. Vienen en plan de viaje 15 dirigentes de los cafeteros del país, 8 en desacuerdo con la continuidad de Luis Genaro Muñoz y 7 porque se quiere. técnico. ¿Qué le dice? Bueno, yo estoy recorriendo los municipios del departamento del Tolima, principalmente, y he encontrado un rechazo por parte de los caficultores, y están llamando la atención del gobierno nacional, que hubo unos acuerdos hace muy poco y que esos acuerdos no se han cumplido. Y como quiera que uno tiene que deberse a la gente que lo ha acompañado en estos procesos políticos, pues la mayoría de los caficultores del departamento del Tolima están abogando porque no haya continuidad por parte del señor director del Comité Nacional o de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Qué encuentran en ese recorrido por el Tolima para que los colombianos sepan también en otras poblaciones? El Tolima tiene límites con muchos departamentos, con Cundinamarca, Caldas, con el Valle. Pues el Tolima tiene un potencial turístico que está inexplotado y que es un compromiso de parte de los actuales gobernantes. Por ejemplo, la ruta Mutis en la zona de Valle de San Juan, de Mariquita, de Honda. Ahora en ese municipio histórico de Honda, pues también con la aprobación de la Ley de Honores Alfonso Palacio Rudas, esperemos que se apropien unos recursos para rescatar todo ese patrimonio arquitectónico que tenemos en el municipio de Honda. Pero es bueno resaltar también que hacia la ciudad de Ibagué y hacia el departamento del Tolima se va a volcar una serie de inversiones muy importantes, porque usted recuerda que primero el gobierno nacional le ha entregado el aval, la sede a la ciudad de Ibagué y al departamento para que se desarrollen en los próximos años los Juegos Atléticos Nacionales. Y a tono con eso, nuestros gobernantes pues están entregando beneficios tributarios a tantos inversionistas para que vayan a la ciudad de Ibagué. Es que estamos muy cerca de la ciudad de Bogotá. Ibagué puede considerarse una ciudad dormitorio. Ahora con la construcción de la doble calzada estamos a menos de 3 horas, 2 horas y media aproximadamente. Cuando se culmine el sector que falta del túnel de Gualanday y un pequeño trayecto, más o menos de 2-3 kilómetros en la zona de Gualanday, y cuando se culmine lo que falta, que esa ha sido nuestra gran lucha, de la doble calzada Girardot a la ciudad de Bogotá, que debía haberse entregado en el año 2010 y a 2013 no hay asomo que se vaya a entregar, a pesar de que el gobierno nacional manifestó que terminarían esas obras en el mes de julio de este año. Pero quienes transitamos permanentemente, porque yo transito por carretera en razón a la cercanía con la ciudad de Bogotá, pues vemos que todavía le falta mucho, porque lo más grave es que falta la compra de muchos predios, a pesar de que existen los recursos, pero no se han llegado a los acuerdos para la compra de esos predios. Luego yo puedo decirles que el gobierno nacional una vez más va a incumplir, y los concesionarios con los plazos que había determinado inicialmente, porque muy seguramente al finalizar este año no se va a terminar esa doble calzada, pero cuando esté lista, pues que sepan los inversionistas, los bogotanos, cómo van a quedar tan cerca de la capital del departamento del Tolima, y se van a evitar tantos atafagos, el problema de movilidad que no se ha solucionado y va a demorar mucho para solucionar aquí en la ciudad de Bogotá. Pues ese problema de movilidad no se ve en la ciudad de Ibagué, una ciudad acogedora, con un buen clima, un clima templado, y es una ciudad que también tenemos que decir que tiene muy buena seguridad. Y usted sí que la conoce, como quiera, que ha ocupado todos los cargos en el Tolima y también en la ciudad de Ibagué, ha estado en la administración local, en la administración departamental, y con lujo de detalles. Eso le da la suficiente autoridad para pensar que hay nuevo viento para el Tolima. Sí, usted lo ha recordado, tenemos una gran experiencia administrativa. Yo tuve
la oportunidad de escalar todas las posiciones en el sector legislativo, concejal de Ibagué, presidente de esa corporación, diputado a la Asamblea, también presidente de esa corporación, y he sido la única persona, gracias a Dios y a los tolimenses, que ha sido reelegido como alcalde de Ibagué. Primero estuvimos en el periodo 92 al 94, el segundo periodo del 2004 al 2007, y ahora pues estamos aquí gracias a todos los ibaguereños y tolimenses en la Cámara de Representantes, en representación del Partido Liberal y sacando la más alta votación dentro del Partido Liberal. Él es Rubén Darío Rodríguez, representante de la Cámara por el Departamento del Tolima. Bienvenido siempre, representante, éxito en la gestión. Bueno, a usted muchas gracias por esta oportunidad. El hombre Rubén Darío Rodríguez, ex concejal, ex diputado, ahora representante de la Cámara. Continuamos con esta transmisión de la plenaria desde el Salón Elíptico Capitolio Nacional, porque hoy hay bastantes temas vinculados a proyectos importantes. Uno, el 217-2012, acumulado con el proyecto de ley número 080-2011, por medio del cual se crea el mecanismo de protección cesante en Colombia. Este es un tema que surtió debates la semana anterior. También el proyecto de ley número 146, que tiene que ver con la regulación de la Agencia Comercial de Bienes. También se inició ya la discusión, hay reparos en cuanto a la iniciativa. Otros defensores de la norma también estaremos pendientes de cómo evolucione en esta jornada del lunes 29 de abril del año 2013. Proyecto de ley número 066 de 2012, por medio del cual se establecen lineamientos de política para garantizar el derecho a la alimentación y a no padecer hambre de la población en situación de vulnerabilidad y fragilidad. Vamos a continuar con los invitados. ¿Quién es nuestro invitado ahora? Representante, ¿cómo ha estado? Bienvenido, muy buenas tardes, ya estamos en directo para el Canal Congreso. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Colombianos que no lo conocen, tengan la gentileza a través del Canal de Congreso y el Canal Institucional, se identifica, honorable representante. Mi nombre es José Bernardo Flores Asprilla, representante a la Cámara por el Departamento del Chocó. ¿Cómo está el Chocó, representante José Bernardo? A ver, el Departamento del Chocó con bastantes dificultades. Hoy tenemos problemas de orden público de grandes dimensiones, muertes selectivas, y estamos padeciendo de una situación bien grave porque el gobierno nacional autorizó la fumigación con glifosato en la región del San Juan y el Baudó, y eso está generando que la gente está amenazando con desplazarse. Situación esta que nosotros estamos solicitando al gobierno nacional que suspendan la fumigación y se haga la erradicación manualmente para que evitemos la situación difícil que se está presentando hoy en el departamento del Chocó. Congresista José Bernardo Flores Asprilla, ¿qué hacer para que el Chocó sea mirado con otros ojos? Ahí hay mucho talento, ahí hay mucha capacidad, está con todos los elementos para crecer y progresar, y sin embargo no se ven esos instantes de desarrollo para el Chocó. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el revulsivo? A ver, necesitamos que el gobierno nacional se pellizque. Hoy tenemos claro conocimiento que el gobierno, el doctor Juan Manuel Santos, tiene muy buenas intenciones, muy buenas proyecciones. Queremos que esas buenas intenciones se lleven a la práctica. Si miramos, el departamento del Chocó es el departamento que tiene el privilegio de tener dos costas en los dos océanos, en el Atlántico, el Pacífico, y todos los municipios que están costeros, desafortunadamente, hoy estamos sin interconexión eléctrica, no tenemos servicios públicos. Nosotros sabemos... En pleno siglo XXI no hay conexión eléctrica, no hay vías, no hay hospitales, es decir, se nota un rezago en el Chocó. Sí, definitivamente, desafortunadamente, pero es así. Ninguno de los pueblos costeros, ni del Atlántico ni del Pacífico, que están en el departamento del Chocó, están interconectados a la red nacional eléctrica. En el Chocó existe un solo hospital de segundo nivel que está en condiciones precarias. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional de verdad mire de una manera decidida al departamento del Chocó. ¿De qué vive hoy la gente en el Chocó para que los colombianos sepamos? Para terminar, la salud del departamento del Chocó fue intervenida hace 8 años por el gobierno nacional y hoy está peor que cuando se intervino.
Creíamos que cuando hubo la intervención, lógicamente, nuestras condiciones en materia de salud iban a mejorar, pero desafortunadamente no ha sido así. El Ministerio de Salud nos devolvió el DASalud interpretativamente sin saber las razones, y hoy el DASalud está embargado. Ya van 3 meses que no le han podido pagar a los empleados producto de los embargos. No sabemos qué va a pasar. Tenemos el problema, el gobernador titular está suspendido. Un hombre que se formó en Estados Unidos, que hizo una campaña interesante, que ha ocupado altos cargos y está suspendido, ese señor. Sí, está suspendido. Lo que queremos es que el gobierno nacional y que el Consejo de Estado nos resuelva este problema para que terminemos esa interinidad, a ver si nosotros arrancamos. Sea que el gobernador se quede o sea que se vaya, pero que nos resuelvan el problema de la interinidad. En el Chocó la gente habla de la tala de madera, de bosques, también de la explotación minera, del oro y la actividad de la pesca. ¿A qué más se dedica la gente o qué más puede hacer? ¿Qué alternativas tiene hoy un joven de Truandó, Pavarandó, Ismina, Quibdó o Condoto? La agricultura. Nosotros no queremos que la gente siga haciendo uso de la minería que hoy se viene realizando en el departamento, pero queremos que se genere oportunidades. Y las oportunidades en el departamento del Chocó se generan si tenemos las vías. Hoy no hay vías. Hoy no hay vías. Tenemos el anuncio de la ministra del Transporte que en este gobierno se van a terminar la carretera Medellín-Quibdó y Pereira-Tadó. Es que vimos un documental reciente y una mujer para poder tener un hijo tenía que transportarse en una lancha en un tiempo larguísimo y exponiendo su vida incluso. Es decir, una mujer embarazada no puede llegar a un centro de salud, si la atiende la partera, pero llegar a un hospital es casi que imposible. Imposible por las dificultades que hay. Y si llega, precisamente termina muriéndose porque no hay cómo atenderla. Que lo más grave es que no tenemos cómo atenderla, porque la situación, el sistema de salud en el departamento del Chocó no funciona. Representante, usted toma la vocería del Chocó. ¿Cómo es recibido en las altas esferas del gobierno? Es decir, está presentando un diagnóstico que es grave, que es complicado, un SOS, es una calamidad, una emergencia del Chocó. ¿Es bien recibido? ¿Lo escuchan o definitivamente pareciera que a la gente no le interesa lo que pasa con el Chocó? A ver, nosotros estamos preocupados. Dije, el gobierno actual lo vemos bien intencionado con el departamento del Chocó, pero queremos las acciones. Queremos pasar de las intenciones, de las buenas intenciones, a la realidad. El gobierno del doctor Juan Manuel Santos, lógicamente, ha destinado recursos importantes para el departamento del Chocó. Hay una deuda histórica, hay una deuda histórica con el Chocó en el Pacífico colombiano. En el Pacífico colombiano, todo el departamento del Chocó, sabemos y tenemos claro que hay una deuda histórica y por eso le pedimos al gobierno nacional que actúe con mayor celeridad en el departamento. Por ejemplo, una consulta, y esto para orientar a los televidentes, representante José Bernardo Flores Asprilla, ¿de las 100.000 casas hay algunas para Quibdó o para cualquier pueblo del Chocó? Sí. ¿De las 100.000 casas gratis? A ver, es una de las activaciones más grandes que tenemos, pues lógicamente yo fui ponente del proyecto de vivienda y gracias a Dios este gobierno ya firmó el contrato para 1.499 viviendas en Quibdó y 300 en el municipio de Tadó. Hoy mi preocupación es que ojalá esas viviendas se construyan. No, pero si ya terminaron unas en Valledupar y otras en Galapa Atlántico, ¿por qué no en el Chocó? Porque en el día de ayer tuve la oportunidad de visitar el sitio y no hemos comenzado. Entonces, mi preocupación realmente es esa. Por eso digo, sé que hay las intenciones del gobierno nacional de hacerlas, porque en ese solo día que se firmó el contrato de las 1.499 viviendas, se firmó el contrato del acueducto de Quibdó por más de 44.000 millones de pesos y otros contratos, otros anuncios que hizo el gobierno nacional en diferentes municipios del departamento del Chocó. Ya está bueno también que se diga, representante José Bernardo Flores Asprilla, y se lo voy a decir con toda la honestidad y con toda la sinceridad al país, está bueno que la gente siga en ese caballito de batalla diciendo, no, es que no vale la pena meterle plata al Chocó porque se pierde, porque los políticos se la acaban, porque se la roban. ¿Eso ocurre hoy o definitivamente hace parte del pasado? A ver, uno observa en todo el país se roban los recursos. En el Chocó no se estigmatizan, pero yo vengo observando que hace más de 8 años
las inversiones en el Chocó se hacen desde el gobierno central. Tenemos, por ejemplo, la vía al mar Ánimas-Nuquí. El gobierno anterior firmó un contrato por más de 130.000 millones de pesos haciendo el tramo Nuquí-Cupirijo, y por arte de magia el contrato se liquidó y no se construyeron 3 metros de carreteras, y eso lo contrató el Ministerio de Transporte. Se perdió desde Bogotá. No fueron los chocuanos. Entonces hay cosas que aquí hay que aclararlas. Nos tienen estigmatizado, pero quien viene manejando los recursos que se invierten en el Chocó no son solamente los chocuanos. Vamos a aprovechar esta señal nacional. Le voy a formular varias preguntas y usted le responde a los colombianos si existe o no, porque esto hay que visibilizarlo, hay que socializarlo y Colombia tiene que enterarse. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿el Chocó tiene vías aptas, especiales, autopistas? No. ¿El Chocó hoy tiene hospitales donde se puedan realizar intervenciones quirúrgicas complejas de alto nivel? No lo tenemos. El Chocó hoy, en este instante, sus ciudadanos pueden prender el televisor para ver este programa o pueden hacer un jugo para calmar la sed. En algún sector del departamento, en otros difícilmente se ve la señal. En el Chocó ya los niños no están sufriendo de malaria o de diarrea producto del agua que consumen, es decir, ¿es apta? ¿Hay acueductos suficientes o no? No hay acueductos, y sorpresivamente escuché un anuncio hoy en una emisora que el año inmediatamente anterior habían sucedido más de 12.000 casos de paludismo. Los niños en el Chocó pueden ir a la escuela con las condiciones de seguridad, de tranquilidad, encuentran el pupitre, encuentran los textos, encuentran los profesores. ¿Eso se da en el Chocó? A ver, ese es otro de los temas. Hoy la educación del departamento del Chocó está intervenida. Es manejada desde el Ministerio de Educación, desde Bogotá. Pues se ha avanzado en algunas cosas en la ubicación de los docentes, pero tenemos situaciones bien precarias. No hay pupitres, no hay aulas. Un ciudadano del Chocó que se levanta hoy con el optimismo, con la ilusión de decir, voy a trabajar porque voy a cambiar mi casa, voy a meter esto de vida, ¿consigo empleo rápido, sí o no? El departamento del Chocó se presenta el índice más alto de desempleo. No hay oportunidades para la gente en la región, por lo tanto mucha gente tiene que desplazarse de su región a buscar oportunidades en otros departamentos. Ya vamos a ir a la mesa central, pero aprovechemos esta cobertura nacional. Usted quizá lo ha hecho en reuniones con ministros, pero que todo el país se entere. Háblele a los colombianos sobre el Chocó y la exigencia, el clamor por su parte, representante José Bernardo Flores Asprilla. A ver, queremos que el gobierno nacional se integre a la problemática que hoy tenemos en el departamento del Chocó. De verdad que de una vez por todas se nos genere la oportunidad y podamos pensar en una Colombia igualitaria, con mayores oportunidades, con inclusión de la población del departamento del Chocó. ¿Será que lo están discriminando al Chocó por la población negra en pleno siglo XXI? A ver, yo pienso que no. Lo que no nos generan es la oportunidad. Yo no lo miro como discriminación, sino que no nos generan la oportunidad, por lo tanto estamos padeciendo desde hace muchos años. Esto ha sido concurrente y por eso hoy estamos en la desigualdad tan grande que tenemos comparando con algunas ciudades como Medellín, Cali, Bogotá. Por ejemplo, la ciudad más importante nuestra, que es Quibdó. No queremos que sigan recordando Quibdó por Chucky Town, ni por los bailes típicos, ni por la fiesta de San Pacho, no, sino porque merece oportunidades y crecimiento y desarrollo, representante. En el Chocó hay hombres importantes, preparados. Lo que necesitamos es que nos den la oportunidad para poder mostrar la capacidad que tiene el hombre chocuano. Esa es la convicción total, hombres y mujeres preparados y con el deseo de sacar a la región adelante. Sí, cuando hablo lógicamente de hombres me estoy refiriendo a todo el género masculino, femenino, y la verdad es que solo le pedimos a quienes manejan este país que nos den la oportunidad para mostrar la capacidad que tenemos
los negros del departamento del Chocó. Una oportunidad de estar reclamando el representante José Bernardo Flores Asprilla, el Chocó que ha dado cultura, que ha dado música, que ha dado políticos, futbolistas, arte, ha sido pieza clave y además riqueza. Lamentablemente se produce la extracción, la explotación de la riqueza y el Chocó sumido en la pobreza, ese contraste lamentable. Sí, tenaz. Lamentablemente decirlo, pero es una realidad. Hoy nosotros somos uno de los departamentos más ricos del país, pero en la realidad somos los más pobres, por favor, porque no tenemos condiciones de vida. La verdad es que no hay servicios públicos. Quibdó, que es la capital, hoy no se consume el agua potable. Vivimos de la lluvia, porque es hemos sido afortunados en eso, que es la zona de Colombia donde más llueve y los chocuanos aprovechamos esa lluvia para podernos surtir de agua. Vamos a la mesa directiva, representante muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Continuamos en la plenaria. Entonces, Gracias. aquí estaba sentado esperando porque quería dejar una constancia, pero, presidente, sé que se ha constituido el quórum decisorio para efectos de que tramitemos entonces el orden del día, pero quiero preguntarle en qué momento puedo dejar una constancia. Eso es todo. Mil gracias. Gracias, doctor Teléfono. Siga usted con el uso de la palabra. No, tranquilo. Puede darle usted el trámite, pues mejor considere el caso. Doctor Teléfono, digamos, la forma en que hemos actuado últimamente es los segundos días dejamos para los miércoles, supuestamente, que son los debates, dejamos amplio para dejar las constancias. A mí me preocupa, la verdad, le quiero decir, sería para mañana o hoy, en el orden del día que se ha aprobado, si usted bien lo considera, si usted insiste, porque obviamente hay unas constancias que tienen una fecha, sería entonces eso, que mañana pudiéramos aprovechar esos segundos días cuando hemos citado a la plenaria como habíamos acordado, pero igualmente les digo, si usted o algún otro congresista desea insistir, no habría ningún inconveniente. ¿Qué me preocupa? Y aprovecho antes de que usted continúe con el uso de la palabra, colegas, es que muy posiblemente hemos direccionado alrededor de unos 300 proyectos de ley a las diferentes comisiones. Y en el orden del día aparecen 22 proyectos de ley, pero créanme que son muchos más los que están esperando debate en la Cámara. Muy posiblemente estaremos citando a partir de mediados del próximo mes a sesiones los días jueves. Sería bueno que fuéramos pensando, porque la verdad no estamos avanzando en la discusión de lo que a mí me parece mucho más importante, los proyectos de autoría de nosotros los congresistas, que es la gran cantidad. Yo creo, por lo que he escuchado de varios de ustedes, que pues desde luego hay que evacuar la agenda de gobierno, muy importante esa, pero más importante pues poder evacuar los proyectos de ley de autoría que hemos venido nosotros gestionando a lo largo de estos periodos legislativos. Por eso muy posiblemente les diría que pues tratar de evacuar proyectos, aprovechar el tiempo, aprovechar el quórum para tomar las decisiones de aprobar o rechazar proyectos de ley, pero efectivamente poder evacuarlos. Doctor Teléfono, nuevamente tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo le hallo toda la razón a usted. Si esa es la regla que vamos a cumplir todos desde ya, cierro el micrófono, señor presidente, porque creo que ese buen propósito es bueno y mañana dejaré la constancia, no hay ningún problema. Muchas gracias. Doctor Teléfono, muchas gracias. Estamos en consideración de orden del día. El doctor Hernando Hernández Tapasco. Muy bien, cede el uso de la palabra a la doctora Alba Luz Pinilla. Doctora Alba Luz Pinilla. Gracias, señor presidente. Me perdonan mis compañeros del Congreso de la República ser tan reiterativa en este tema. El primer orden del día es una conciliación que me parece
que no sé a qué hora resultó. Presidente, usted no estaba aquí, pero en el debate de unas proposiciones yo denuncié que había una proposición que era inconstitucional. Pedí explicación al ponente, siendo ponente yo de ese proyecto de ley, de cada una de las proposiciones y votación, proposición por proposición. El secretario me dijo que certificaban que no había pedido votación nominal. Pedí la cinta porque me parece grave la proposición que se votó aquí, pero gravísima, señor presidente, me parece de verdad un mico. Entonces pedí la cinta y dice: solicito que se vote proposición por proposición. Doctor Albaluz. Leo, termino para ver si me hago entender. Doctor Albaluz, discúlpeme, pero es una moción, permítame acudir a la moción de orden. No hemos aprobado el orden del día. Si usted me permite que podamos entrar en la discusión, o si hay aquí una proposición para retirar ese punto, pues yo le pediría el favor, si es eso lo que usted está queriendo presentar. Pero si es discusión, yo le pediría que aprobáramos orden del día y entráramos en la discusión. Continúa con el uso de la palabra, doctor Albaluz. Haciendo referencia a eso y para no pedirle a los compañeros, porque tengo todos los argumentos y sentencias de la Corte, que voten negativamente la conciliación, solicito, señor presidente, que se retire del primer punto del orden del día esta conciliación. Me parece de verdad que llevan a un error al Congreso de la República. Tengo los argumentos, las sentencias, los conceptos, me parece gravísimo y solo me refiero a una proposición. Primero, porque ¿para qué se va a demandar algo donde yo fui ponente? ¿Qué se incurriría, señor presidente, por vicios de forma? Ya tengo la grabación y todo. Segundo, la alternativa que me quedaría era demandar el artículo, pero tercero, yo hablé con Didier y los ponentes y me dijeron que eso se iba a solucionar en la conciliación, y ahora miro la conciliación y de verdad es inconstitucional ese artículo, y yo quiero que se retire del primer orden del día, señor presidente. Gracias, doctora Albaluz. Doctora Lina Barrera, ha solicitado usted. Estamos en la discusión de la aprobación del orden del día. Para la próxima, muy bien. Bueno, hay una proposición de retirar del segundo punto del orden del día el informe de conciliación. Yo tengo entendido, doctor Didier Burgos, usted fue uno de los ponentes de este proyecto y nos gustaría tener su opinión, si usted me dispensa. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. La semana pasada fuimos nombrados conciliadores, la doctora Marta Ramírez y yo por Cámara, y fueron nombrados por Senado el doctor Gabriel Zapata y el doctor Guillermo Santos. La conciliación la hicimos la semana pasada y la pusimos a consideración radicada en la mesa, en la Secretaría General de la Cámara, está radicada y por eso está en el orden del día. El artículo que la doctora Albaluz menciona es un artículo que fue aprobado por esta plenaria, señor presidente. Por tanto, lo que está en la conciliación es lo aprobado y conciliado entre las partes de los textos de plenaria, de los textos de Cámara y Senado, y por eso está en el orden del día, señor presidente. Muy bien, entonces en consideración la aprobación del orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, abre el registro, señor secretario. Se abre el registro, señores de cabina, para aprobar el orden del día. Doctor Albaluz. Como fue presentado por la mesa directiva en la página web. Claro que sí, con aprobación. Nuevamente, doctor Albaluz y demás colegas, sometemos a consideración Tiene usted toda razón, doctor Albaluz. Hay una proposición para retirar del orden del día el punto número 2.
Le propongo, doctor Albaluz, sometamos a consideración el orden del día. Votar sí, pues iría al orden del día como ha sido presentado por la mesa directiva. Votar no implica recoger la proposición que usted acaba de presentar. ¿Le parece bien, doctor Albaluz? Doctor Albaluz, le recomendamos pasarla por escrito para dejar constancia en el acta. Se abre... No, perdón, señor secretario, yo le pregunto, doctor Albaluz, usted ha pedido que se modifique el orden del día. Por eso, ya le voy a dar el uso de la palabra. Por eso someto a consideración el orden del día que presenta la mesa directiva y abro el registro asumiendo que usted no está de acuerdo con ese orden del día que ha sido presentado. Por eso abro el registro, a menos que votemos el orden del día y usted presente una proposición de aplazamiento de ese punto. Y entonces la plenaria tomará la decisión. Digamos que todos los caminos conducen a Roma. Es buscar el más expedito en este momento. Entonces le preguntaría, doctor Albaluz, ¿qué camino podemos seguir? Doctor Albaluz Pinilla, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es que cuando yo presenté la proposición para reabrir el debate, después de que sentí además de que se había hecho una trampa por la mesa directiva, cuando pedí votación proposición por proposición, y que no se votó, y se votó en bloque, que había un vicio, y no estoy diciendo que usted estuviera, señor presidente, usted no estaba en ese momento, pero se cometió un vicio de forma, que ya tengo la grabación, y el secretario lo puede constatar. Inmediatamente presenté una proposición para reabrir la discusión, y sucede que hoy no aparece ni la votación votada, y sí aparece una conciliación. El Congreso de la República merece conocer de primera mano cuál fue la proposición que, violando la ley quinta, obligaron a votar en bloque pese a que había una solicitud de proposición por proposición. Además, porque considero que es inconstitucional y solo me refiero a una proposición. Pero pedí reapertura, señor presidente, y tampoco eso se dio, y si aparece ya la conciliación aquí de una vez agendada, y esto parece solamente que obedece a un lobby político, y si se incurre en un error y en una demora a quienes están esperando el proyecto, porque sin lugar a dudas yo demandaría ese artículo, señor presidente. Doctor Albaluz, entonces yo le pediría un favor, y es: sometamos a consideración el orden del día y estudiamos la proposición de aplazamiento una vez entremos en el debate, ¿le parece? Muy bien. En consideración el orden del día, anuncio que va a cerrarse. Señor secretario. Hay una proposición para modificar el orden del día que está sometiéndose a consideración. Por favor, dar lectura, señor secretario. Modifíquese el orden del día de la plenaria, llevarse a cabo el día 29 de abril del 2013, así pasar el punto 22 para que sea analizado como punto número 2, proyecto de ley número 140/2011, Cámara, por el cual se regula el establecimiento y manejo y aprovechamiento de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales. Se modifica parcialmente la ley 139 de 1994 y se dictan otras disposiciones. Firma Obed Zuluaga Henao. Doctor Obed, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, para todos los colegas, esta es una ley muy importante para el país, una ley forestal. Todos saben, y aquí hablar del tema es llover sobre mojado, la importancia estratégica que tiene en nuestro país el tema forestal. Es una ley que, si no le damos trámite, se va a hundir. El debate sobre pensiones, ¿no? Y la verdad sería un gran perjuicio para el país. Por eso, señor presidente, con la venia de todos los colegas, si es posible que la tratemos como punto 2, presidente. Gracias. Doctor Hernando Hernández Tapasco tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sobre la modificación del orden del día respecto a este punto
número 22, proyecto de ley bosques forestales con fines comerciales e industriales, pasarlo a punto 2, decir que tiene proposición de archivo y varias proposiciones nuestras y del Partido Polo Democrático Alternativo. Colegas, yo desde luego, pues aquí lo único que hago es brindar garantías a la disposición que tenga la plenaria. Hay proyectos de ley que desde luego, pues no ha sido fácil poner en discusión y que estamos esperando poder tener un consenso básico para someterlo a consideración. Está muy bien. La verdad es que este tipo de proyectos, especialmente el forestal, no ha sido fácil. Ya llevamos 2 legislaturas en el mismo discutiéndolo, pero bueno, que sea la plenaria la que tome la decisión. Yo les pediría entonces que sometamos a consideración el orden del día como viene presentado y votemos individualmente las proposiciones. En consideración el orden del día que ha sido presentado, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Aprueba la plenaria. Ha sido aprobado, señor presidente. En consideración la proposición del doctor Obed Zuluaga. Doctor, ya usted le dio lectura, señor secretario. Abra el registro, señor secretario. Se abre el registro para votar la proposición de modificación del orden del día, pasar el punto 22 al segundo, presentado por el representante Obed Zuluaga. Se abre el registro. Si votan sí, se modifica el orden del día y pasa el punto 22 al 2. Si vota no, queda como ha sido aprobado anteriormente. Se abre el registro. Continuamos en la plenaria. Se abre en este instante el registro para la votación del orden del día en este debate tal como lo presenta la mesa directiva, con algunas objeciones, una de ellas en cabeza de la doctora Alba Luz Pinilla, representante de la Cámara por Bogotá y perteneciente al Polo Democrático. Los colombianos sabrán que hoy es una agenda bastante fuerte de discusión amplia en temas que tienen que ver, por ejemplo, con las madres comunitarias y se vinculan a un programa sustituto al régimen de subsidios de las cajas de compensación familiar. También uno que tiene que ver con el artículo 184 de 1995, el proyecto de ley número 194 del 2012. Estamos en la plenaria y vamos a empezar con los invitados. Tenemos un invitado, el representante Hernando Hernández Tapasco del Polo Democrático Alternativo. Sigue, representante, bienvenido. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a usted. ¿Cómo le ha pasado? Bien, sí, señor. ¿Cómo está la vida? Bien, juicioso, trabajando bastante por la patria. ¿Cómo está Río Sucio en el departamento de Caldas? Río Sucio está realmente muy tranquilo, un pueblo en completa paz y bueno, con muchos programas sociales y económicos que venimos desarrollando en ese municipio en beneficio de la gente. Por asunto de sonido no alcanzamos a escuchar con claridad su mensaje o su intervención. ¿Qué es lo que estaba diciendo a la plenaria? Bueno, es que se quería modificar el orden del día para poner en consideración el punto 22, que es sobre el proyecto de ley bosques forestales con fines comerciales e industriales, y ponerlo de segundo en la discusión de la plenaria del día de hoy. Pero le recordaba al presidente y a la mesa directiva que ese proyecto tiene proposiciones de archivo y proposiciones de modificación que yo hice desde la primera discusión en la Comisión Quinta respecto a lo que tiene que ver con la inconveniencia de el mismo, porque afecta el medio ambiente, afecta recursos naturales y sin lugar a dudas afecta lo que tiene que ver con tierras colectivas de comunidades indígenas en resguardos o de comunidades campesinas de pronto en zonas de reserva campesina. Recordamos, representante Hernando Hernández Tapasco, que se dijo también en una discusión sobre particular que era solo una parte destinada al sector o al aspecto comercial, pero que lo demás se iba a proteger. Estamos hablando del mismo proyecto. Sí, es el mismo proyecto que, digamos, pretende entregar tierras de la nación
o tierras baldías a grandes empresarios, no importa si son nacionales o extranjeros, para que las dediquen a lo que tiene que ver con grandes plantaciones, con grandes cultivos de maderas, fundamentalmente comerciales o industriales, como el pino, como el eucalipto, con la TEC. Importante el desarrollo económico del país, pero digamos no se puede hacer por encima de vulnerar todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, el medio ambiente, y que termine concentrando lo que tiene que ver con el despojo de la tierra de comunidades campesinas e indígenas. Qué pena la interrupción, representante, pero dirá algún colombiano que a esta hora nos sigue a través del canal institucional y el canal del Congreso, bueno, pero si están en esas tierras baldías, no hay inversión, no hay nadie que se le mida el asunto y existe la posibilidad de trabajarlas para que esto derive o genere empleos, concebida de esa manera no es mala. Bueno, pareciese que no es mala, pero la realidad de los negocios de maderas comerciales no beneficia mucho a los colombianos y a las colombianas en general, porque eso no genera empleo, eso genera empleo al inicio de la siembra de las plantaciones, son cultivos tardíos a 20 años y repito, son grandes fincas, son grandes plantaciones de grandes empresarios, no de los pequeños y medianos productores campesinos del país. Bueno, otro tema que queríamos abordar es que hablamos ahora con el doctor José Bernardo Flores Asprilla del Chocó. En pleno siglo XXI no hay hospitales, no hay vías, no hay acueductos, no hay alcantarillado, no hay aseo, no hay casas, no hay empleo, no hay nada en el Chocó. Y otro sector preocupante también, o que atraviesa por una difícil situación, son los indígenas. ¿Cuál es el panorama hoy de los indígenas a los cuales usted representa aquí en la Cámara, doctor Hernando Hernández? Bueno, esos problemas que son históricos, que son estructurales de comunidades rurales, fundamentalmente de los indígenas, de los afros y de los campesinos, pues realmente en este gobierno no se solucionan ni se toman medidas serias que garanticen, digamos, la superación de la vulneración de esos derechos básicos y fundamentales para la vida de estos pueblos. Son muchas las comunidades del campo que, como bien lo dijo usted y lo acaba de anunciar el representante, aún no gozan de servicios de infraestructura como buenas carreteras o buenas vías para llegar a sus comunidades, para sacar lo que agropecuariamente ellos producen, comunidades que no gozan de el servicio de agua potable, de sistemas de alcantarillados, de sistemas de energía eléctrica o de sistemas de telefonía, por ejemplo, pero en un siglo XXI y aún no le hemos solucionado eso a nuestros campesinos, a nuestros indígenas y a nuestros afrodescendientes, supuestamente en la democracia también más antigua de América Latina. Duele decirlo, pero parece indicar, y es una lectura que se puede hacer, que ser negro o ser indígena en Colombia es un pecado. Yo pienso que sigue siendo objeto de discriminación este tipo de población étnica en nuestro país. Aún se siguen desconociendo muchos de sus derechos a lo que tiene que ver con las formas tradicionales de organización, se les sigue desconociendo el derecho a estos pueblos a lo que tiene que ver con el reconocimiento de sus territorios colectivos, mismo saneamiento, la misma ampliación, la misma dotación de tierras para que vivan dignamente, y yo pienso que siguen padeciendo de problemas que el resto de la sociedad de los países desarrollados ya han solucionado, como por ejemplo necesidades de vivienda, las necesidades de la educación, las necesidades de salud. Nuestros pueblos siguen padeciendo ese tipo de problemas. Le trasladamos el interrogante que le formulamos al doctor Flores Asprilla y le decimos, doctor Hernando Hernández Tapasco, en pleno siglo XXI no hay el reconocimiento, no hay la posibilidad. Una golondrina hace verano, es decir, como indígena en el Congreso se puede hacer algo en procura de buscar la equidad, el equilibrio, la inclusión, o es muy difícil el trabajo. Una sola golondrina no hace verano, como tú lo acabas de manifestar, pero acá tratamos de hacer uso de nuestra voz para que el gobierno mínimamente respete y cumpla todos esos acuerdos, tratados internacionales y lo que reza la Constitución respecto al derecho de estos pueblos. Continuamente aquí en la Cámara de Representantes pues usamos esta tribuna para hacer todo lo que tiene que ver con las denuncias respecto a la vulneración de los derechos de todos estos pueblos o comunidades,
y aprovechamos lo que tiene que ver también con nuestra credencial para hacer lobby, para hacer gestión ante las distintas carteras, ante los distintos programas y los ministros del gobierno o el Poder Ejecutivo para que cumplan con algo de los acuerdos que han hecho con nosotros los pueblos indígenas en las mesas de concertación, en los distintos encuentros o en las distintas reuniones. Así entonces, como estamos continuamente exigiéndole al gobierno que cumpla con los 96 acuerdos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo de su periodo 2010-2014, recordándole que cumpla con lo acordado en la Ley de Víctimas y que respete algo que él firmó internacionalmente, que tiene que ver con el tema de la consulta previa respecto a proyectos de ley legislativa y megaproyectos de minería fundamentalmente y de gran infraestructura que se piensan implementar en los territorios indígenas y que afectan la vida social, económica y cultural de las comunidades. Para eso aprovechamos esta tribuna mínimamente para hacer denuncia ante el pueblo y ante la comunidad internacional de lo que acontece con los pueblos. Y ahora aproveche esta tribuna, este espacio a través del Canal Congreso, que es el espacio de la democracia, para dirigirse a los colombianos o a aquellos sectores que discriminan a los indígenas, a los ancestros, a los aborígenes. Doctor Hernando Hernández. Sí, yo pienso que recientemente acá en el Congreso se aprobó una ley de la no discriminación y del no racismo en nuestro país. Yo pienso que todos los ciudadanos somos iguales ante Dios, ante la ley, que tenemos igualdad de derechos, y yo pienso que un llamado muy especial a los funcionarios públicos, a el gobierno nacional y a toda la sociedad en general a que respeten lo que tiene que ver con los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, los derechos de los campesinos, y a que se respete fundamentalmente lo que tiene que ver con la vida y la integridad y el libre pensamiento de todas estas personas de estos pueblos. Y ahora sus palabras para ese pueblo indígena amplio. ¿Cuántos indígenas están hoy en el territorio colombiano aproximadamente? Bueno, en el territorio colombiano estamos aproximadamente 1.394.800 personas o habitantes, agrupados en 105 pueblos, así el gobierno apenas reconozca 87, recién acaba de pasar el Día Mundial de los Idiomas y los indígenas conservamos 64 lenguas nativas indígenas, una lengua palenquera y una lengua raizal. Para esos 1.398.000 indígenas del país, ¿qué les dice? Si se sienten marginados, rezagados, apartados, si se sienten maltratados, si se sienten lejos de las posibilidades del Estado, ¿qué les dice a ellos? Bueno, a los indígenas que históricamente han sido discriminados, olvidados y maltratados por el Estado, que hay que seguir, digamos, fortaleciendo la defensa de todo lo que tiene que ver con nuestros principios de lucha respecto a la organización tradicional de nuestros pueblos, avanzar en lo que tiene que ver con la unidad, no solo de nuestras comunidades, sino con otros sectores sociales del país, trabajar fuertemente lo que tiene que ver con la conservación de la identidad y la cultura y hacer práctica la autonomía y la materialización de nuestros planes de vida y exigirle el respeto y la garantía a todos esos derechos especiales consagrados en nuestra ley de origen, en nuestra ley natural, en la legislación indígena del país, en la Constitución y en los tratados internacionales, a que se cumplan, a que se respeten por parte del Estado. Eso requiere entonces de organización, de unidad, de movilización y de mucha lucha de los pueblos indígenas con el resto de hermanos colombianos que se les vulnera también sus derechos. Y que el ciudadano comprenda que el indígena es más que una cura a través de las plantas medicinales, que el indígena es más que algunos símbolos representados en un collar o en un sombrero, que el indígena es mucho más, que hay sabiduría, que hay tradición, que hay esencia. Claro, pienso que los indígenas somos más que algo de museo, que algo de folclore, que algo artístico, que algo para mostrar. Somos pueblos milenarios, pueblos históricos con muchos conocimientos, mucha sabiduría, mucha tradición, y le hemos aportado también mucho a lo que tiene que ver con el desarrollo social, económico, cultural de la nación y del mundo, y pienso que es la hora del reconocimiento de
todos estos pueblos, a lo que han aportado a la sociedad de la humanidad. Hernando Hernández Tapasco, representante por las comunidades indígenas del país, aquí en la plenaria de la Cámara. Muy amable representante, bienvenido siempre. Gracias a usted, José Alfredo, y a este importante medio de difusión de lo que nosotros hacemos aquí en la Cámara de Representantes. Representa a los indígenas del país. ¿Cómo va la votación, mi querido Alex Montañez, 81? Bueno, repre, muy amable, muchas gracias. Yo, el representante Hernando Hernández Tapasco, a propósito de la situación de los indígenas, hemos querido tocar dos temas. Uno que tiene que ver con las comunidades negras, con el Chocó y la difícil situación por la que atraviesa ese departamento, sin vías, sin salud, sin educación, sin posibilidades de progreso y desarrollo, básicamente explotado. Un departamento en el cual las mujeres casi siempre mueren cuando van a dar a luz a sus hijos, porque definitivamente los hospitales no cuentan con la dotación suficiente para ser recibidas y atendidas de la manera como se requiere una emergencia de esta naturaleza. Y ahora tocamos el tema de los indígenas. 1.398.000 regados en el país. Son más de 105 pueblos indígenas en el territorio colombiano. Dice el representante que el gobierno solo reconoce 107 pueblos indígenas. Son sectores marginados históricamente en concepto del congresista Hernando Hernández Tapasco. Hemos presentado para los televidentes de Colombia una radiografía de 2 puntos que vale la pena tener en cuenta, porque son colombianos, porque merecen oportunidades, porque quieren progreso, porque quieren salir adelante, porque quieren su desarrollo, porque no es un pecado ser negro, porque no es un pecado ser indígena, porque son colombianos que le han aportado a la cultura, le han aportado al deporte, a las artes, pero también al progreso y desarrollo de la nación, y así lo reclaman. Así le están exigiendo hoy a las autoridades para que centren su atención, para que volteen la mirada, para que concentren sus esfuerzos, su trabajo, su inversión, su dedicación a estas zonas que se sienten rezagadas, relegadas, marginadas, apartadas. Ellos quieren hacer parte del concierto nacional, quieren hacer parte del progreso y desarrollo, que los niños tengan un presente pero también un futuro distinto, que los indígenas sean reconocidos. Lo ha dicho el representante Hernando Hernández Tapasco, que no quieren ser considerados como de museo, como un objeto, como un evento artístico, como un símbolo, sino por el contrario, obtener el reconocimiento que se merecen por lo que ancestralmente le han aportado al país. Son dos reflexiones que nos quedan hoy como sociedad. Es una sociedad que busca el progreso, que busca también su desarrollo, que busca su crecimiento, que quiere salir adelante, pero que necesita incluir a estos grupos. ¿Cómo es posible que el Chocó, con 2 costas sobre el Atlántico y sobre el Pacífico, prácticamente esté hoy en todos esos pueblos, ni los del Atlántico ni los del Pacífico, con posibilidades de centros hospitalarios? Los niños no pueden estudiar porque no está la dotación suficiente. Se ha hecho un anuncio importante en cuanto a vías se refiere, que esperan los congresistas que se materialice. También se ha hecho un anuncio en cuanto a la construcción de vivienda en la capital y en una población del Chocó para brindarle seguridad. Recordarán los colombianos que muchos de los habitantes del Chocó viven en construcciones palafitas y que quieren también simplemente progreso y desarrollo. No hay vías, no hay servicio. Señor secretario, por favor, cierre el registro. Volvemos a la mesa de la votación. Regresamos en unos segundos. Doctor Chacón vota sí. Doctor Orlando Velandia vota sí. Señores, vota no, perdón. Chacón vota sí, Velandia vota no. Se cierra el registro, señores de cabina. Por orden presidencial se cierra el registro. La votación es de la siguiente manera. Por el sí, 23. Por el no, 65. Ha sido negado, señor presidente, la modificación del orden del día de pasar el punto 22 al segundo de los proyectos. Gracias, señor secretario. Favor iniciar con el segundo punto del orden del día. Sí, señor presidente. El informe de conciliación. Proyecto de ley número 217 de 2012, Cámara 241 de 2012, Senado, acumulado con el proyecto de ley número 080 de 2011, Senado, por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia. El informe de comisión va a ser leído, pero antes quisiera manifestarle que hay una proposición de la honorable representante Alba Luz Pinilla que dice así: proposición, aplazar la conciliación del proyecto 217-2012, Cámara, 241-2012, Senado, acumulado con el proyecto de ley 080-2011, Senado.
Ha sido leída, señor presidente, la proposición que busca aplazar el informe de conciliación del proyecto de ley 217-2012, Cámara. Gracias, señor secretario. En consideración la proposición de aplazamiento de la discusión del informe de conciliación del proyecto de ley 217-2012, Cámara. Tiene el uso de la palabra la doctora Alba Luz Pinilla. Gracias, señor presidente. Pedí aplazar la conciliación para que se someta a votación la reapertura de la proposición que desde la sesión pasada presenté para que el Honorable Congreso de la República conozca qué fue lo que pasó en esa proposición y qué es lo que agrega el Ministerio del Trabajo. Y quiero decirle, señor presidente, que yo firmé la ponencia, pero firmé la ponencia no con eso que le metieron a la proposición, que además me parece gravísimo. Yo les quiero leer, honorables congresistas, y pido a los juristas que están aquí, doctor Navas, Prada y el resto de abogados, que me digan si es que de verdad nos estamos equivocando. Porque el artículo 19 que venía perfectamente era creación del Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. El artículo decía, créase el Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, el cual será administrado por las cajas de compensación familiar y cuyo objeto será financiar el mecanismo de protección al cesante y las acciones que de este se desprenden con el fin de proteger los riesgos producidos por las fluctuaciones de los ingresos que en periodos de desempleo enfrentan los trabajadores y que faciliten la adecuada reinserción a los empleados en el mercado laboral. Hasta ahí todo iba bien y hasta ahí, honorables congresistas, iba bien la ponencia. Pero ¿qué mete el ministerio? Que además sin ninguna explicación se votan proposiciones aquí en el bloque. Honorables congresistas, dice, el gobierno nacional reglamentará la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen de inversión de los recursos del FOSFEC, teniendo en cuenta las reglas de control fiscal a que haya lugar. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Primero que digo que es inconstitucional porque efectivamente tiene primero recursos del presupuesto nacional, pero segundo, tiene recursos a partir del 1 de enero del 2013 del fondo del que trata el artículo 46 de la ley 1438. Tiene los recursos del FONEDE que aparecen en la ley 789 del 2002. Frente a esos sonido, por favor, para la doctora Alba Luz. Frente a esos recursos, señor presidente, que en esa época hubo una demanda por inconstitucionalidad, la Corte ya se pronunció. Y la Corte, ¿qué dice? Que sí es una parafiscalidad atípica. Y les invito, honorables congresistas, a leer la sentencia 393 del 2007. Al respecto, la Procuraduría, cuando habla de este fondo de protección, que es el que viene a alimentar el nuevo fondo que se crea, dice la Procuraduría que estos son obligatorios, así que es una parafiscalidad atípica, que se invierten exclusivamente en beneficios de grupo, gremio o sector, que son recursos públicos que pertenecen al Estado, aunque están destinados a fines de un grupo. En esta sentencia nos dice claramente de quiénes son los recursos. En consideración a que estudiamos y habíamos hablado con el ministro que nos oponíamos a eso, aquí riñe con la Constitución Nacional esto que agrega el ministro con su artículo 338,
que la Constitución no le da facultades a ninguna autoridad ejecutiva para cambiar la naturaleza jurídica y mucho menos de los recursos para fiscales, como se viene a comprobar a lo largo del proyecto. Habría que reformar entonces la Constitución. El concepto y la naturaleza pública no puede ser sometida. Entonces yo le pido, señor presidente, que si aplace la conciliación, sometamos la proposición de reapertura de ese artículo y que el Congreso de la República no cometa, de verdad no cometa ese error, porque ¿por qué entregarle facultades al Ministerio para que cree la naturaleza jurídica de un fondo si a lo largo de la ley ya se está dando su misma naturaleza jurídica? Entonces, además, eso que le agregó que el control fiscal al que haya lugar, eso es inocuo, porque es inconveniente, se está modificando la Constitución prácticamente, y considero que el Gobierno Nacional no es el autorizado para reglamentar, señor presidente. Gracias, doctor Albaluz. Doctor